Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y a todos nuestros alumnos y a la comunidad del Colegio Madrid que nos acompañan. Me es muy grato presentarles al doctor Jorge Daniel Carlos Cantó Illa, perdón, que nos dará el honor de impartir una conferencia sobre el Premio Nobel de Física 2020. Agradecemos mucho al doctor Cantó el que se diera su tiempo para poder tener esta conferencia esta tarde. A continuación leeré una breve semblanza de nuestro conferencista para posteriormente cederle la palabra. El doctor Jorge Cantó Illa es exalumno del Colegio Madrid y miembro de la Asamblea de Asociados. Cursó la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Manchester, Inglaterra, regresando a México a finales de 1979 e incorporándose al Instituto de Astronomía, donde actualmente es investigador emérito. Es también investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Cantó es iniciador en México de la dinámica de gases en astrofísica, campo en el que trabajan ya más de 15 investigadores. El doctor Cantó ha sido merecedor de varias de las más importantes distinciones académicas que otorga la comunidad científica de nuestro país. El Premio de Investigación Científica de 1988 en Ciencias Exactas de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. La distinción al Mérito Politécnico Lázaro Cárdenas en 1994. El Premio a la Investigación Científica de la Sociedad Mexicana de Física en 1998. Y el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas también en 1998. Asimismo, el doctor Cantó fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en el campo de ciencias físico-matemáticas y naturales. En 2008 recibió la medalla Marcos Moschinsky por sus contribuciones a la física teórica. En el campo de especialidad del doctor Cantó, el campo de especialidad, del doctor Cantó es la dinámica de gases de flujos astrofísicos. Su trabajo es fundamentalmente teórico, es decir, enfocado a la construcción de modelos que permiten explicar y finalmente entender las evidencias observacionales dentro de un marco riguroso de la física y las matemáticas. El doctor Cantó ha publicado más de 250 trabajos de investigación en las mejores revistas astronómicas a nivel internacional, además de 6 artículos monográficos de revisión y 16 ponencias publicadas en memorias de congresos. El doctor Cantó Illa es uno de los investigadores con mayor formación de personal en la astronomía mexicana, habiendo participado en la dirección o codirección de 20 tesis a varios niveles. 2 de sus estudiantes doctorales han recibido en 1997 y 2007 el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral en el área de ciencias exactas. A continuación, le cedo la palabra al doctor Cantó. Muchísimas gracias por la invitación a platicar con ustedes acerca de los premios Nobel en el área de física en el año 2020, en particular a la maestra Sara, a Sarita, por su invitación, y a la maestra Laura por tan amable introducción de mi currículum. Entonces, sí, lo que yo quiero eh, platicar esta tarde es acerca del premio Nobel que se dio recientemente en este año, el correspondiente a este año, en el área de física. Entonces decía que pues lo que quiero hacer es platicarles acerca de los premios Nobel de física del año 2020, porque estos recayeron en investigadores, en astrónomos, que son, digamos, el área de mi especialidad. Simplemente para recordar lo que es el premio Nobel. Pues el premio Nobel, y leo textualmente, es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Es un premio que se otorga no por trayectoria, es un premio que se otorga por una investigación
muy particular que hayan hecho las personas. Y voy a ahondar un poquito más a lo largo de la charla. Los premios se conceden en una ceremonia que celebra anualmente en la sala de conciertos en Estocolmo, y después viene un banquete el 10 de diciembre, fecha en la que Alfred Nobel, que es el padre de este premio, murió. La entrega, por otro lado, del Premio Nobel de la Paz se realiza en Oslo y en Noruega. Y el premio consiste en una medalla muy bonita, una medalla de oro, un diploma y la no pequeña cantidad de 1,000 euros. Esta cantidad de dinero se reparte entre los premiados en el premio. Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de este industrial sueco Alfredo Nobel, que amasó una fortuna inmensa, y cuando murió, dejó en su testamento dicho que se concediera un premio en donde se diera a personas que hubieran hecho contribuciones notables en 5 campos específicamente: en física, en química, en fisiología o medicina, en literatura y en la paz. Y dejó fuera otras disciplinas muy importantes como matemáticas, economía, historia, etcétera, que después varias instituciones instituyeron premios que se llaman premios alternos al premio Nobel, que están dedicados a Nobel, pero que no son el premio Nobel. El premio Nobel se da únicamente en estas 5 disciplinas que acabo de mencionar. Los otros premios que se dan, homólogos, por así decirlo, son un premio en matemáticas, el premio Abel, que da la Academia Noruega de Ciencias, la medalla Fields en matemáticas, que da la Unión Internacional Matemática Internacional, el premio en Ciencias Económicas, que da el Banco de Suecia, y un premio internacional sobre ciencias históricas, que da el Comité Internacional en Ciencias Históricas. Y estos, insisto, se les ha dado en llamar también premios Nobel, aunque los premios Nobel de veras, digamos, son los que se dan en estas cinco disciplinas. México, mexicanos han recibido el premio Nobel, de hecho 3 solamente. Está don Alfonso García Robles, que el premio Nobel de la Paz, que fue una de las personas que pensó e implementó el Tratado de Tlatelolco de prohibición de armas nucleares. El poeta Octavio Paz, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990, y el químico Mario Molina, un egresado de la UNAM, que obtuvo el Premio de Química en 1995 y que desafortunadamente acaba de fallecer recientemente. Pero bueno, vayamos a los premios Nobel en física, históricos, digamos, y algunos realmente notables, ¿no? Por ejemplo, en 1901, que se dio el primer premio Nobel, se lo dieron a Röntgen por el descubrimiento de los rayos X. Insisto, es un premio que no se da por trayectoria académica, sino se da por un descubrimiento muy específico. En este caso fue el descubrimiento de los rayos X. En 1903, el premio recayó en Pierre y Marie Curie y Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad. De hecho, tanto Pierre Curie como Marie Curie murieron desgraciadamente por efectos de la radioactividad en los experimentos que ellos realizaron. Quizá uno de los más notables receptores de los premios Nobel fue Einstein, Albert Einstein, en 1921. Y todo el mundo podría creer que a Einstein le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad, pero no. Einstein recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, este efecto en el que la luz que incide sobre un material desprende electrones de ese material, y que es lo que está detrás de prácticamente toda la electrónica que se ha desarrollado
a partir de ese momento. En 2017 ha habido intermedios una infinidad de descubrimientos fabulosos, pero quiero destacar en el 17 el premio que se le dio a Weiss, Barish y Thorne por las observaciones de ondas gravitacionales. Fue la primera vez en la que se detectó la presencia de estas ondas misteriosas que fueron ciertamente predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein, pero hasta 1917 fue detectada en un experimento realmente extraordinario. Y después, en 2019, a Peebles, Major y Kielos les dieron el premio Nobel por haber detectado el primer exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que gira alrededor de una estrella que no sea el Sol. Y esa fue la primera vez en que se pudo constatar que en torno a otra estrella distinta al Sol había un planeta orbitando. Hoy, de hecho, se conocen 7.000, 8.000 exoplanetas, entre ellos, por cierto, uno descubierto por nosotros en México y que es, por así decirlo, el primer planeta mexicano descubierto. Pero llegamos al 2020. El premio Nobel de Física de 2020, del que quiero platicarles, se lo dieron a 3 personas, a George Penrose, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez. Penrose es un físico matemático británico, ya bastante mayor, 89 años me parece, que es profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford. Ya le dieron la mitad del premio. La otra mitad del premio se repartió por partes iguales entre Reinhard Genzel, él es alemán, es profesor compartido entre la Universidad de Múnich y profesor titular de la Universidad de California, con sede en Berkeley. Y Andrea Ghez es una astrónoma observacional también, estadounidense, profesora en la Universidad de California también, pero en este caso con su sede en Los Ángeles. Y se los dieron a estas 3 personas por el descubrimiento de la formación porque el descubrimiento de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. Eso fue lo que hizo Penrose. Penrose demostró estrictamente que la teoría general de la relatividad no solamente predice los agujeros negros, sino que dice que son, de hecho, inevitables dentro de la teoría. Y luego Genzel y Getz fueron las 2 personas que detectaron el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia y pudieron determinar que es un objeto supermasivo con una masa de alrededor de 4 millones de masas solares. La predicción teórica, la que hizo Penrose, data de 1965. Aquí les muestro el artículo de Penrose, que se llama Colapso gravitacional y singularidades en el espacio-tiempo, que fue publicado en la mejor revista de física, probablemente una de las mejores, el Physical Review Letters, en 1965. Es un artículo bastante complicado de leer, pero en el cual él muestra sin lugar a dudas la formación de singularidades de material que se hacen en el espacio-tiempo debido al colapso de un objeto masivo. Y que se llama efectivamente un agujero negro. Una definición un poco más amable de lo que es un agujero negro sería que es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitacional del que ninguna partícula material y ni siquiera la luz puede escapar. Es decir, es una concentración de masa tal que ni siquiera los rayos de luz
pueden salir de ese espacio. Recordemos que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, cuyo valor es del orden de unos 300.000 kilómetros por segundo y es la máxima velocidad alcanzable. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún objeto, material y ni siquiera la luz pueden salir, puesto que nada puede alcanzar una velocidad superior a la velocidad de la luz. Eso nos lleva, para poder entender este concepto de mejor manera, quisiera que analizásemos un concepto que se llama la velocidad de escape. Hagamos el siguiente experimento mental. Pensemos, la Tierra, tenemos un cañoncito que va a empezar a lanzar balas con distintas velocidades. Si la bala que lanza el cañoncito tiene baja velocidad, pues esta bala viajará una cierta distancia, pero eventualmente caerá. Si las balas salen más rápido, entonces la bala recorrerá una mayor distancia, pero eventualmente también va a caer sobre la tierra. Imaginemos que podemos lanzar la bala aún con mayor velocidad. Llegará un momento en que al lanzar la bala con una cierta velocidad, esta ya no caerá sobre la superficie de la Tierra, sino que entrará en una órbita alrededor de la Tierra. Y que si lanzamos la bala con una velocidad aún mayor a esta que pone a la bala en órbita alrededor de la Tierra, esa bala simplemente escapará. La velocidad mínima necesaria para que la bala escape de la fuerza gravitacional de la Tierra se llama velocidad de escape. Esa velocidad de escape se puede calcular sacando la raíz cuadrada de la multiplicación de 2 veces la constante de gravitación universal por la masa del objeto dividido entre su radio. Si tenemos un objeto con una cierta masa, un cierto radio, y con esta formulita podemos calcular la velocidad de escape de ese objeto. Si lanzamos una piedra con una velocidad mayor que esta velocidad, la piedra simplemente se irá y nunca más regresará a este objeto. Por ejemplo, la velocidad de escape para la Tierra, es decir, en esta formulita metemos la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y calculamos la velocidad de escape que es de 11 kilómetros por segundo. En el caso del Sol, que tiene una masa mucho más grande, aunque tiene un radio más grande, tiene una masa mucho más grande que la Tierra, la velocidad de escape es mucho mayor, del orden de 617 kilómetros por segundo. Y en el caso de una estrella de neutrones, que es muy masiva, pero tiene un radio extremadamente pequeño, la velocidad de escape es muy grande, del orden de 200 kilómetros por segundo. Entonces, imaginemos un objeto con una masa tal y un radio tal que su velocidad de escape es superior o igual a la velocidad de la luz, nada podrá escapar de ese objeto y ese objeto será un agujero negro. Bien, entonces podemos tener agujeros negros de cualquier masa y cualquier tamaño. Por ejemplo, tomemos el Sol. Sol ciertamente no es un agujero negro. El Sol, la luz escapa de su superficie sin ningún problema. Hay material que escapa de su superficie, como el viento solar. Pero si al Sol lo lográsemos comprimir, conservando su masa, hasta un tamaño del orden del tamaño de una montaña, se convertiría en un agujero negro. Igualmente, por ejemplo, la Tierra. Tomemos a la Tierra, si la lográsemos comprimir, conservando su masa hasta alcanzar un radio del tamaño de una canica, se convertiría en un agujero negro. Entonces, podemos tener agujeros negros de cualquier tamaño y cualquier masa, siempre y cuando
los comprimamos suficientemente. Bien, esta es, digamos, la teoría de los agujeros negros, es lo que nos dice la teoría de cómo se forma un agujero negro, lo que es un agujero negro, y por muchos años se tenía evidencias de la presencia de agujeros negros, pero nunca se había tenido una imagen de un agujero negro hasta recientemente. Y la primera imagen corresponde a un agujero negro en el centro de una galaxia que se llama M87, o es una galaxia que está en la constelación de Virgo y se le llama también Virgo A. Es una galaxia que tiene un tamaño de unas centenas, perdón, de miles de años luz, y que presenta un jet muy notable emergiendo del centro de esa galaxia y que es el responsable de una nebulosa enorme de tamaños del orden de millones de años luz alrededor de la galaxia. Este jet tiene dimensiones más, más pequeñas, del orden de unos miles de años luz, y es material que se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y que está emergiendo del núcleo de esa galaxia. Aquí tenemos otras imágenes de ese jet emergiendo del centro de esa galaxia. Pues bien, resulta que en abril del año 2017, hace 3 años, se utilizó un telescopio extraordinario que se llama Event Horizon Telescope. Y es, de hecho, una colección de telescopios. No es únicamente un telescopio viendo al cielo, sino que es lo que se llama un interferómetro. Es un conjunto, en este caso de 16 telescopios, repartidos en diferentes lugares en la Tierra, que tienen uno de estos telescopios en el polo norte, otro en el polo sur, se tienen un par de telescopios en Hawái, otro par de telescopios en Europa, varios en Estados Unidos, en Tepic, y uno en México, el Large Millimeter Telescope, o el telescopio milimétrico, el gran telescopio milimétrico que se encuentra en la Sierra Negra, en el estado de Puebla. Hay otros telescopios en el desierto de Atacama, en Chile, y estos 16 telescopios pueden observaron simultáneamente el núcleo de esta galaxia, y con un poder de resolución impresionante. Este conjunto de telescopios puede obtener observaciones con una fineza tal que, por ejemplo, podrían detectar una naranja colocada en la Luna, en la superficie de la Luna. Esa es la fineza con la que este conjunto de telescopios puede hacer observaciones, y observaron el núcleo de la galaxia M87. ¿Y qué es lo que vieron? La imagen que vieron es esta, que se muestra aquí a la izquierda, en el cual en el centro existe un agujero negro que bloquea la luz de la parte de atrás del núcleo de la galaxia, y nos muestra la primera fotografía de un agujero negro. Este agujero negro, o esta imagen que vemos, tiene un tamaño de unas 250 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, y 250 unidades astronómicas es algo así como el diámetro del sistema solar. Es decir, es una estructura para estándares astronómicos bastante pequeña, y en su interior alberga un objeto, un agujero negro, con una masa de 6.200 millones de veces la masa del Sol. Bien,
Pero regresemos a nuestra galaxia. Nuestra galaxia, si la viéramos de fuera, sería algo como esta imagen que muestro aquí a la izquierda. Una galaxia es un ente que alberga una cantidad enorme de estrellas, millones de estrellas. Cada puntito en esta imagen es una estrella, millones de estrellas que se encuentran ligadas gravitacionalmente, dando vueltas y constituyen esta estructura que llamamos galaxia, que podrían ser los ladrillos con los que se construye el universo. Nosotros vivimos en una de estas galaxias. Un esquema de nuestra galaxia está aquí a la derecha. Si la viéramos desde arriba, lo que veríamos sería una estructura relativamente redonda con un núcleo bastante denso, que en la imagen de la izquierda es esta parte blanca del centro, con las estrellas estando preferentemente a lo largo de unos brazos, que se llaman brazos espirales. Es una condensación un poco mayor de estrellas que aquí se puede distinguir en esta imagen de la izquierda, los brazos espirales. Tiene un tamaño del orden de unos 100,000 años luz, es decir, la luz tarda 100,000 años en ir de un lado a otro de esta estructura. Vista de lado, es una estructura bastante aplanada, es una especie de como un huevo estrellado, con la yema siendo el núcleo y la clara siendo la parte aplanada de la galaxia. Entonces es esta estructura, núcleo, brazos espirales y relativamente delgada. El Sol se encuentra a una distancia de aproximadamente unos 25,000 años luz del centro de la galaxia y dentro de uno de estos brazos espirales. Claro, estando dentro de la galaxia, obviamente no la vemos así. Esta es una imagen que se tomaría si pudiéramos ver a nuestra galaxia de fuera. Dentro de la galaxia, lo que vemos es lo que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea, yo me imagino que la mayoría de los que vivimos en esta ciudad nunca habrán visto, simplemente por la contaminación lumínica y la contaminación, la polución que hay en nuestra atmósfera, pero que en un lugar donde se tenga un cielo oscuro, se puede ver esta banda de estrellas que corre a lo largo del cielo. Esta es precisamente una imagen de nuestra galaxia vista desde adentro. Entonces, vista desde adentro, vemos esta estructura. En algún punto de esta galaxia se encuentra el centro. Es decir, si estando en el Sol vemos en una cierta dirección, pues vamos a ver el centro de la galaxia y seguramente es un punto que se encuentra en la parte, digamos, más poblada de estas imágenes. Pues bien, resulta que los descubridores del agujero negro en el centro de nuestra galaxia usaron un telescopio que de hecho son también un interferómetro, son dos telescopios en el observatorio Keck, que se encuentra en la punta del monte Mauna Kea en las islas Hawái. Y con este par de telescopios, que son dos telescopios de unos 10 metros de diámetro, observaron de manera simultánea el centro de nuestra galaxia. Y observando simultáneamente en el centro de nuestra galaxia, pudieron detectar el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Y lo que vieron fue lo siguiente. Se tomaron una estrella en el centro de la galaxia y registraron su posición en distintas épocas del año, mejor en distintas épocas. Y entonces, por ejemplo,
Aquí hay un código del lado derecho que nos dice que la parte clarita, la parte más roja es alrededor de 1995 y los colores verdes son alrededor de 2015. Y con esa decodificación podemos ver, por ejemplo, que la posición en la que detectaron a esta estrella a lo largo del tiempo iba cambiando en el cielo, pero describiendo claramente una elipse. Los puntos verdes son los puntos alrededor de 2015. Aquí comenzaron las observaciones alrededor de 1995 y conforme el tiempo iba transcurriendo, iban detectando esa posición cambiante que, insisto, iba describiendo una elipse en el cielo. Resulta que esa elipse, uno de sus focos, estaba precisamente en el centro de la galaxia, en una dirección que se llama Sagitario A, que es donde está precisamente el centro de la galaxia. Entonces esta estrella estaba efectivamente dando vueltas alrededor del centro de la galaxia. Solamente que la velocidad con la que se estaba dando esta revoloteo alrededor del centro de la galaxia era enorme. Llegaba a tener 4.000 kilómetros por segundo. Cuando se modela la manera en la que esta estrella se mueve alrededor del centro de la galaxia, juntos con sus velocidades y con un periodo de 16 años que se detectó, se pudo encontrar sin equivocación la masa del cuerpo en el interior de esta trayectoria que hacía que esta estrella describiese esta trayectoria en 16 años. Las distancias son de unas 400 unidades astronómicas en esta barrita. Acuérdense que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol y que el sistema solar mide alrededor de 100 unidades astronómicas. Un detalle de esta trayectoria se muestra aquí del lado derecho, donde se ve la estrella cómo en el cielo va cambiando de posición a lo largo del año, describiendo esta órbita con un periodo de 16 años a una distancia de unos 20.000 millones de kilómetros de el foco donde está el centro de la galaxia, que representa unas 120 veces la distancia de la Tierra al Sol. En fin, aplicando las leyes de Kepler a esta trayectoria, se pudo determinar que la masa central era una masa de unos 4 millones de masas solares. Entonces, aplicando nuestra formulita de la velocidad de escape, con una masa de 4 millones de masas solares a una distancia de unas 120 unidades astronómicas, se encuentra una velocidad de escape superior a la velocidad de la luz. Es decir, esto que estamos viendo es un agujero negro. Y este descubrimiento es el que le valió el premio Nobel a Gensel y a Getz en el año 2020. Y entonces la conclusión es que se pudo detectar este agujero negro en el centro de nuestra galaxia con una masa aproximadamente de 4 millones de masas solares, y es por esto que le dieron el premio Nobel a Penrose, a Gensel y a Getz este año. Como siempre, los premios Nobel, pues hay algunos que lo merecían y que no obtuvieron el premio Nobel. Y quisiera terminar mi charla con esta reflexión y otra que voy a dar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, uno de los que probablemente deberían de haber recibido el premio Nobel y no lo recibieron está Stephen Hawking,
que fue un físico teórico, un cosmólogo y un divulgador científico extraordinario, uno de los astrónomos más brillantes que han existido, que sin duda debió haber influenciado mucho a Penrose en, en sus estudios sobre los agujeros negros desde el punto de vista teórico, que desafortunadamente muchas de las cosas que nos dijo Stephen Hawking nunca fueron comprobadas y por lo tanto no eran sujetas al premio Nobel. Él ya falleció y eso lo hace que tampoco nunca más vaya a tener el premio Nobel, que no es un premio que se dé de manera póstuma. Y quizá el caso más triste, en este caso de una persona que no recibió el premio Nobel, aún mereciéndolo, fue el de Rosalind Franklin, que fue una química y cristalógrafa británica, y que ciertamente fue una de las 4 personas que influyó y fue copartícipe del descubrimiento de la estructura molecular del ADN, y que a sus 3 colaboradores hombres les dieron el premio Nobel y a ella no. Y siempre se ha pensado que ella ya falleció, desafortunadamente. Es una persona que debió haber tenido el premio Nobel por su contribución a determinar la estructura molecular del ADN. Y quisiera concluir la charla simplemente comentando que, como en muchas otras áreas, también existió una contribución mexicana al descubrimiento del agujero negro en el centro de la galaxia, y que si empujamos un poquito, podríamos decir que este astrónomo mexicano fue de hecho el descubridor del agujero negro en el centro de la galaxia. Se trata de Luis Felipe Rodríguez Jorge, un investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, miembro del Colegio Nacional, ciertamente el mejor radioastrónomo que tenemos en México. Y aquí les estoy presentando una imagen del resumen del abstract del artículo que Luis Felipe publicó en 1979 con Eric Chazón. En esa época Luis Felipe era estudiante de doctorado, ni siquiera se había doctorado. Chazón era su asesor de tesis, y en 1979 en Astrophysical Journal, la mejor revista de astronomía, publicó este artículo que se llama La temperatura y dinámica del gas ionizado en el núcleo de nuestra galaxia, es decir, en el centro de nuestra galaxia. Y la frase con la que concluye el resumen dice: la estructura dinámica de Sagitario A, que es el centro de la galaxia, Sagitario A oeste, puede ser explicado en términos de rotación kepleriana, o sea, de rotación de acuerdo a las leyes de Kepler, debido al campo gravitacional de una población normal de estrellas, más, y esto es lo importante, un punto central, o sea, un objeto central con una masa de 5 por 10 a la 6 masas solares. Es decir, un agujero negro de 5 por 10 a la 6 masas solares, cuando ahora se le ha determinado una masa probablemente más precisa de 4 por 10 a la 6 masas solares. Y esto lo dijo Luis Felipe hace 40 años. En fin, por lo menos es la contribución mexicana al caso del agujero negro que se detecta en el centro de nuestra galaxia y que fue el motivo del premio Nobel en física del año 2020. Y con esto concluiría. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos infinitamente, ahora sí, doctor. La verdad es que estuvo muy interesante. Lo que me deja todo esto es que hay mucho por investigar,
muchísimo. Claro. Hay todo un campo, la física de ahora podría ser súper distinta, hay muchísimas cosas por descubrir, por probar, por teorizar. Y le agradecemos muchísimo, muchísimo esta conferencia. Los chicos seguramente estarán muy contentos. Pues nuevamente agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes, con los niños, pero bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, Y muchísimas cuando, gracias, doctor. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ra, ra, ra!